Muchísimas gracias al Colegio de Técnicos por esta invitación. Buenos días a todos los asistentes y todas las asistentes, y muchas gracias por compartir esta hora con nosotros. Bien, muchas gracias. Entonces, ya organizados y tranquilos, sabiendo que están escuchando bien y que están viendo bien, en unos, espero, 40 minutos, 45, voy a hacer una exposición sobre los aspectos iniciales de la responsabilidad jurídica de los profesionales y especialmente de los técnicos, y luego de eso, en un espacio de tiempo, vamos a poder compartir ideas y responder algunas consultas si es que la hubieren. Vamos a tratar de ser bien estrictos con el tiempo por respeto a todos y a todas, de modo tal que para las 11:15 ya deberíamos estar culminando con toda esta actividad. Cuando me propusieron organizar algún tipo de diálogo respecto a los conceptos básicos y a la extensión de la responsabilidad de los técnicos, yo entendí y partí de la base de que para evitar desinterpretaciones en personas que no tienen, obviamente, formación jurídica, lo mejor era establecer con claridad cuál es el marco normativo y jurídico en el cual está inserta la actividad de los profesionales, y necesariamente este marco implica una primera descripción genérica y en algún grado superficial. Pero si uno no realiza esta descripción, se corre el grandísimo peligro de que cualquiera de las personas que ahora está escuchando crea que comprendió de uni perfectamente cuál es toda la extensión de su responsabilidad y salga tranquilo a la calle pensando que a mí no me va a pasar nada o a otro no le va a pasar nada. Por eso lo pensamos y entendemos que lo mejor es hacer primero un recorrido general y para que nadie que no sea abogado crea que lo ha comprendido totalmente, y luego en esta ocasión, si llegamos, o eventualmente en algún futuro encuentro, se puedan profundizar en otros aspectos más específicos. Y desde esta perspectiva, en 3 minutos voy a comenzar planteándoles lo que siempre planteo cada vez que doy cursos de Derecho en actividades de posgrado en otras facultades que no sean las de Derecho, especialmente en la de Ingeniería, Educación o Ciencias Sociales a veces. Porque una persona que no ejerce la profesión muchas veces cree comprender cabalmente qué es el derecho y en este caso qué es la responsabilidad jurídica, y eso merece una reflexión, fundamentalmente para no ser ingenuo. Todos nosotros, todos ustedes, todas ustedes somos operadores jurídicos. Todo el derecho es, en una sociedad sana o en una sociedad casi superviviente, el derecho es aplicado en forma espontánea por la mayor parte de sus integrantes. La parte del derecho que se resuelve y se ejecuta en los tribunales siempre es mínima. El porcentaje de gente que comete un delito, el porcentaje de gente que infringe un contrato, el porcentaje de gente que no paga una deuda, siempre es un porcentaje relativamente mínimo. Y ese porcentaje es el que se resuelve en los tribunales. No habría posibilidad de organización social si todo el derecho solamente pudiera ser cumplido a través de la coacción propia de los tribunales. Dicho en otros términos, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes cotidianamente somos aplicadores espontáneos del ordenamiento jurídico. Lo aplicamos estimando qué es lo que está bien o lo que está mal, pero al mismo tiempo lo que está permitido y lo que está prohibido según ese ordenamiento jurídico. Entonces, cada vez que ustedes celebren un contrato, cada vez que ustedes deciden no pagar una deuda, deciden no terminar un contrato porque el comitente no les pagó, o deciden incorporar un material un poquito más barato del que deberían haber incorporado porque es posible que nadie se dé cuenta, o se atrasan porque van a ganar más dinero con otra obra, y estamos hablando únicamente de las responsabilidades de los profesionales. Muy bien podríamos hablar de las responsabilidades de la contraparte.
del resto de la ciudadanía o de los comitentes, ¿no es cierto? Pero en esta instancia, para hablar de la responsabilidad de los profesionales, tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer más o menos qué es el ordenamiento jurídico. Y en 2 segundos yo les comento que por la Escuela de Filosofía del Derecho que nosotros adscribimos, se entiende que el fenómeno jurídico está compuesto por 3 dimensiones. La primera dimensión es la normativa, es la que en general cualquier persona estima que es el derecho, es el conjunto de normas que establecen prohibiciones y obligaciones. En nuestro caso, el Código Civil, el Código Penal, establece qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido para los técnicos. Pero, además de la dimensión normativa, existen otras 2 dimensiones que tienen que consumarse para que realmente exista un fenómeno jurídico. La segunda dimensión es la dimensión sociológica. Si las normas no se aplican, eso es literatura jurídica, pero no es estrictamente derecho. Y en cuanto a la dimensión axiológica o valorativa, bastante han resuelto los tribunales cuando sostienen que una norma, o sea que existe en la dimensión normativa, y que es aplicada socialmente, o sea que tiene vigencia sociológica, a veces puede no ser justa, o sea que carece de la dimensión axiológica, y por eso se plantean en los tribunales la declaración de inconstitucionalidad, por ejemplo, o de invalidez en distintos modos o términos. Para ustedes y para nosotros, lo principal de esta explicación es comprender que es cierto, el derecho tiene una dimensión normativa y nosotros debemos conocer las normas, pero también tiene una dimensión sociológica. Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es el grado de aplicación o de vigencia sociológica de esa norma. Es cierto que muchas veces hay normas que no se cumplen y uno podría pensar, no se cumple y no pasa nada. Sin embargo, estudios sociológicos bien profundos demuestran que en distintos momentos las sociedades, para resolver sus conflictos, echan mano a las normas o a la dimensión normativa por distintas circunstancias. De modo tal que normas que antes no tenían ninguna vigencia sociológica de un día para el otro y que uno a veces no podría explicar por qué, comienzan a tener una profunda vigencia sociológica. Aplicado a la responsabilidad de los profesionales, esto incluso para la mía, la del abogado, esto obliga como estrategia a tener un conocimiento medianamente estricto del sistema normativo y aún cuando uno entendiera que en este momento ese sistema normativo no tiene vigencia sociológica, debiera estar atento, yo diría, ajustarse continuamente a la dimensión normativa, pero bueno, si uno es muy estratega, estar atento a ver la evolución social, porque si uno en algún momento no cumple ese sistema normativo, habría que ver en qué momento la sociedad empieza a exigir su cumplimiento y nos puede responsabilizar si lo incumplimos. En la dimensión normativa, los profesionales, los técnicos, tienen que estar especialmente atentos a los reglamentos administrativos. Ustedes seguramente no conocen mejor que yo el Código Civil, no conocen mejor que yo el Código Penal, pero sí conocen mejor que yo y mejor que cualquier juez los reglamentos administrativos de construcción, los reglamentos, cualquier norma de edificación, por ejemplo, si es un maestro mayor de obra, los requerimientos para las construcciones sismo resistentes, las normas de presentación y validación de los estudios de impacto ambiental o las normas de higiene y seguridad. Esas normas, ustedes tienen más obligación que yo de conocerlas y cualquier incumplimiento acarrearía responsabilidad civil, penal y eventualmente administrativa. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno jurídico, necesariamente estábamos hablando de la conjunción de estas 3 dimensiones. Y un operador jurídico, siendo que todos nosotros somos operadores jurídicos cotidianamente, debiera estar atento a analizar en cada caso si se consuman o no estas 3 dimensiones. El segundo concepto importante para nuestra charla es el concepto de responsabilidad. Nuestro diálogo de hoy se refiere a la responsabilidad profesional. La idea de responsabilidad implica responder ante un tercero por
una ilegalidad. Cuando una persona comete un acto que está prohibido por el ordenamiento jurídico y a raíz de esa comisión de un acto prohibido se produce un daño, debe responder, debe resarcir a la persona dañada el daño que produjo. Es importante aclarar que el concepto de responsabilidad tiene una base social y filosófica profunda. En aquellas sociedades o en aquellas teorías, especialmente las orientales, que entienden que todo lo que ocurre está bien, que todo lo que sucede, sucede porque tiene que suceder, y que, aunque nosotros no lo advirtamos, siempre es para bien, y que, en fin, que en el universo existe una armonía natural de las cosas, no tiene en esa perspectiva tanto basamento la idea de responsabilidad. Si uno va caminando por la calle y se le cae una maceta de un balcón en la cabeza y lo mata, eso pasó porque tenía que pasar, y no es ni bueno ni malo, y responde al plan natural del universo y de las cosas. Sin embargo, en la cultura occidental, la idea de responsabilidad implica, en primer lugar, que nosotros podemos incidir en la dinámica del universo, de las cosas y de las relaciones. Y entonces podemos evitar generar un daño a otra persona. Y si lo generamos, somos responsables. Los daños no se pueden eliminar del universo. Si una maceta cayó y mató a una persona, el daño se produce. Lo que regula el derecho es quién soporta ese daño. En una visión antigua, si el que iba caminando era un padre de familia, se le cayó una maceta en la cabeza y falleció, serán sus hijos que iban a la escuela y que el padre los alimentaba, quienes sufrirán ese daño. Si el padre falleció, estos chicos no van a tener quien los siga alimentando y los siga educando, y posiblemente no tengan educación formal y toda su vida sea menos productiva y benévola que hubiese sido si el padre hubiese podido afectarlos a una educación adecuada. En ese caso, el daño lo soporta la víctima. Sin embargo, hoy se entiende que no es la víctima quien tiene que soportar el daño, sino aquel que de algún modo produjo un daño o evitó la generación del daño. Ahora, el daño no se elimina, sino que se traslada. La persona que había puesto la maceta en el balcón y se cayó y mató a otra persona deberá indemnizar a los familiares de la persona que falleció. Y posiblemente para indemnizar a los familiares de esa persona, el dueño de la maceta por ahí tiene que vender su departamento, no va a poder darle una educación adecuada a sus hijos, etcétera, etcétera. Y será la familia del dueño de la maceta el que sufra el daño. Entonces, los daños cuando se producen no se eliminan del universo. Lo que hace el derecho es trasladarlos y determinar quién los tiene que soportar. Con respecto a los profesionales, el Código Civil incorpora una norma que establece una responsabilidad agravada de los profesionales, porque quien más debe conocer algo, mayor grado de responsabilidad tiene para evitar la generación de ese daño. Y como yo les dije anteriormente, de los reglamentos administrativos relativos, por ejemplo, a la construcción en un maestro mayor de obra, ustedes conocen más que yo. Entonces, cualquier daño, y no en un sentido extremo de lesión o muerte, cualquier tipo de daño derivado de un incumplimiento de esos reglamentos administrativos, hace que ustedes sean, o el profesional, el técnico, quien deba soportar ese daño que no podrá ser eliminado del universo, como dijimos recién. Este es un marco general de qué es el derecho y qué es la responsabilidad. Y vamos a ver ahora cuáles son los tres tipos de responsabilidades que existen. Antes de continuar, me gustaría consultarle a Carolina o a alguna persona que me pueda responder si efectivamente se me está escuchando correctamente y se ve bien la filmina, o hay algún problema técnico. No, Juan, está todo perfecto, se puede ver el PowerPoint y te escuchamos bárbaro. Muchísimas gracias, entonces. La responsabilidad en que puede incurrir un profesional, y en este caso un técnico, se divide en tres tipos: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Son tres derivaciones del mismo hecho. Siempre estamos hablando de un
único hecho. Un maestro mayor de obras realizó una obra determinada, se produjo la recepción provisional y la recepción definitiva, y a los 3 años se desplomó una parte de la obra. Un caso que tuvimos, se cayó el tanque de agua, lo que había quedado mal, el tanque de agua se cayó y golpeó a uno de los hijos del dueño de la casa. Vamos a poner como ejemplo que lo mató. Ese único hecho, la construcción de una casa, la construcción de una obra de un modo inadecuado, que a los 3 años, por un defecto que alguien podría plantear menor, se cayó un tanque de agua, quiero decir menor en el sentido de que no fue un estrago como el de la cooperativa obrera acá en Neuquén, que se desplomó la construcción entera, sino que cayó un tanque de agua que estaba arriba y no bien sostenido, que fue considerado por la jurisprudencia como un caso de ruina de la obra. En ese caso estamos hablando de un único hecho, un maestro mayor de obras que construyó una obra y que al cabo de 3 años hubo una disfuncionalidad, se desplomó una de sus partes y mató a una persona. El hecho es uno solo. Y ese único hecho es el que puede generar 3 tipos de responsabilidades distintas. El primer tipo de responsabilidad es la responsabilidad civil, que alude solamente al reintegro de prestaciones entre las partes privadas. En este caso, entre el maestro mayor de obra que construyó, vamos a ponerlo en este ejemplo, su comitente, porque construyó una obra que estaba inadecuada, y la otra relación es con la víctima. En el ejemplo que yo puse, la víctima era el hijo de la dueña de la casa, pero podría haber sido cualquier tercero que vaya caminando por la vereda, y ahí tenemos 2 relaciones jurídicas distintas y 2 deberes de responder distinto del constructor frente a quien lo contrató para hacer una obra y esa obra fue disfuncional, y frente a aquel tercero que a raíz de esa disfuncionalidad sufrió un daño en su persona y falleció. La responsabilidad civil se enmarca siempre en el derecho privado y tiene por objeto establecer cuál es el resarcimiento que una persona tiene que darle a la otra persona. Especialmente en el marco de la responsabilidad civil es donde se aplica este criterio de que los daños no se eliminan del universo, sino que se trasladan. La segunda dimensión de la responsabilidad es la responsabilidad penal. Hay algunos hechos que, además de constituir ser generadores de responsabilidad civil, porque obligan a una parte a indemnizar a la otra, hay algunos hechos que la ley presume que afectan a toda la comunidad. Y que por eso toda la comunidad, a través del fiscal penal, están obligados a obtener una reparación por ese hecho. Puede ser que, un técnico realice un contrato con otra persona para construirle una casa, vamos a poner un ejemplo bien torpe, cobra el 100% del precio de la obra por anticipado y tiene que comprar los materiales. Y bueno, compra parte de los materiales y después tiene problemas económicos y le embargan la plata que había cobrado a este técnico y no puede comprar los materiales y no puede cumplir con su contrato. Ahí hubo claramente un incumplimiento contractual. Y el técnico deberá resarcir a la persona que lo contrató por no haber terminado la obra y tendrá que pagarle todo el daño emergente y todo el lucro cesante, que después veremos cómo se determina. Pero en este ejemplo que yo estoy diciendo, hay por ahora nada más que un caso de responsabilidad civil, porque el técnico no pudo cumplir su contrato y entonces, por más que hubiese querido, por más que le embargó la FIP, que tenía esa plata ahí, le embargó la FIP, le sacó el dinero, no es que él no quiso, pero no pudo cumplir y tiene responsabilidad. Ahora, tal como yo estoy contando el ejemplo, ahí no se advertiría una hipótesis de responsabilidad penal, porque, en síntesis y en pocas palabras, el técnico realizó el contrato queriendo cumplirlo, cobró el dinero queriendo
cumplir el contrato, compró los materiales y cuando quiso continuar se dio cuenta que se le habían embargado el dinero y no tenía más plata y nadie le presta para continuar la obra. Entonces hasta acá hay nada más que un caso de responsabilidad civil. Pero, ¿qué pasa si este mismo profesional le pasó esto, digamos, o hizo esto con una vez y en lugar de embargarle el dinero, se gastó el dinero? Y esto lo hizo al mes con otra persona, y 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 al cabo de 5 meses se fue a vivir a Nueva York. En ese caso, bueno, en primer lugar, toda la gente se molesta mucho, porque pagaron, estoy hablando en este ejemplo, que pagaron el 100% de la obra, pongamos el 60%, el 70%, si fueran contratos comerciales, las ventas en pozo, y esa persona desapareció, y se lo hizo a 5 o 6 personas, y no hay embargos que indiquen que fue por una causal extraña a él. En este caso, que uno podría considerar constitutivo de una estafa, el derecho penal presume que el afectado no es solamente cada uno de esos estafados individualmente, sino que se genera alarma social, sino que se genera una situación cuyo nivel de mal, diríamos, o de reprochabilidad es intolerable para la armonía social. Y por eso, en algunos casos determinados, que el derecho estima sumamente reprochables para toda la comunidad, es que el fiscal penal, que es representante de toda la comunidad, inicia un juicio penal contra esa persona. Y la pena común en el proceso penal es la prisión, ¿no es cierto? A veces también hay otras modalidades complementarias o sustitutivas. La diferencia entonces entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, palabras más, palabras menos, es que aún derivando del mismo hecho, la responsabilidad civil tiende a reparar, a resarcir, a dar dinero a otra persona distinta del responsable civil. En cambio, en el marco de la responsabilidad penal, se tiende a reparar un mal infligido a toda la sociedad o que ha puesto en alerta a toda la sociedad. Y el tercer tipo de responsabilidad es la responsabilidad administrativa, que en el caso de los profesionales matriculados tiene muy, muy especial importancia porque puede dar lugar a la cancelación de la matrícula de por vida, puede ser en algunos casos o en algunas jurisdicciones, y eso impide totalmente el ejercicio de la profesión a una persona hacia el futuro. En Argentina, la responsabilidad administrativa disciplinaria fue delegada desde el Estado a los colegios profesionales. Existen otros ámbitos, o acá mismo, con respecto a la profesión de los médicos, en donde es el Estado el que controla que la profesión sea ejercida correctamente. Y si hay un profesional que incumple las normas del arte, las normas de la profesión o los reglamentos administrativos de su profesión, y de ese modo genera un riesgo social, en principio es el Estado quien debería punirlo, a veces también a través de la vía penal, pero en otros casos basta con la vía administrativa y que llegaría hasta la cancelación de la matrícula. En Argentina, esa potestad estatal ha sido transferida a los colegios profesionales. Y los colegios profesionales tienen, no la facultad, la obligación de garantizar la inexistencia de riesgos del ejercicio profesional a la sociedad. Por eso es que la potestad disciplinaria de los colegios profesionales debiera ser ejercida fuertemente, porque si no, toda la sociedad queda sujeta a un riesgo muy grande derivada de esta falta de calidad en el ejercicio de las profesiones. Vamos a analizar estos también muy rápidamente los 3 tipos de responsabilidad con algunos casos específicos y tratando de aplicar a los técnicos. Una gran parte de los técnicos ejercen en el ámbito de la construcción de obras materiales, ¿sí? Maestros mayores de obra. Por eso es que yo pensé en los contratos relacionados con la construcción de obras materiales. Pero no obstante, cuando hablamos de construcción de obras o de generación de obras, nos referimos aún a las obras
inmateriales de cualquier otro tipo de técnico. Por ejemplo, si un técnico en saneamiento ambiental tiene incumbencia profesional suficiente para presentar tramos de un estudio de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental entero, lo que él realiza es una obra inmaterial, pero es una obra. Entonces, todo lo que nosotros hablemos acá respecto al contrato de obra se aplica también a estas obras inmateriales y a la tarea de los técnicos de saneamiento ambiental, técnicos de seguridad o cualquier otra tecnicatura más, habría que pensar, técnicos de radiología, o en fin, cualquier otro tipo de tecnicatura. Cuando nosotros hablemos de obras, uno piensa fundamentalmente en las obras materiales, o sea, las construcciones físicas, pero vamos a hacer el esfuerzo también de aplicarlos a obras inmateriales, que muchas veces es el producido de otras dimensiones de la tecnicatura, y no solo de los maestros mayores de obras. Entonces, en el ámbito de la responsabilidad civil, aquel deber de reparar el daño ocasionado a otro, tenemos que distinguirla según su fuente en dos grandes tipos de responsabilidad, que hoy con el Código Civil vigente del año 2015 tienen los dos una regulación análoga, pero conceptualmente conviene distinguirlos para entenderlo, ¿no? La responsabilidad civil, el deber de reparar el daño producido a otro, puede originarse en dos fuentes. La primera puede ser en el incumplimiento de un contrato. Si cualquier técnico realiza un contrato en ejercicio de su profesión, donde él finalmente promete una prestación profesional a cambio de dinero, cualquier daño derivado del incumplimiento de ese contrato genera responsabilidad civil. Pero en segundo lugar, hay otro tipo de daños que no derivan del incumplimiento de un contrato previamente formalizado con una persona, sino que deriva del mero incumplimiento de la ley. Hay un principio básico en el derecho argentino y en el derecho de todos los países del mundo que dice, palabras más, palabras menos, que está prohibido dañar a otro. Y el que daña a otro o no evita la generación del daño en otro, debe resarcirlo. Esta obligación de reparar el daño deriva directamente de la ley, aun cuando no haya un contrato entre las dos partes. Ustedes intuitivamente, calculo que esto lo tienen muy presente, porque si salen en el auto y chocan a un peatón y lo lastiman, ustedes saben que ustedes, o el seguro de ustedes, si es que tienen contratado un seguro, tienen que responder. Ustedes a la persona que chocaron seguramente es muy probable que ni la conocieran, y entonces no había un vínculo contractual, un acuerdo de voluntades entre ustedes. La fuente, en ese caso, del deber de ustedes de reparar, nace solamente de la ley. Hay un montón de obligaciones que una persona y un profesional y ustedes tienen en el marco de la ley. Pero yo en este momento quiero enfatizar solamente dos, por el tenor de nuestra conversación. La primera es que les acabo de decir. Existe una obligación de no dañar a otro. Y si por imprudencia, no dolosamente, porque quiero cortarle el brazo, voy y le corto el brazo, sino por imprudencia, por no tomar las medidas necesarias para evitar la generación de un daño, un colaborador de un técnico que pierde el brazo, hay responsabilidad del empleador, si es que el técnico es empleador. Y también hay responsabilidad respecto a los terceros afectados, especialmente los transeúntes o los vecinos linderos en una construcción de una obra, si el técnico ha actuado como constructor o como director o como representante técnico o como proyectista, según cual sea la causa del daño. Entonces, la primera obligación derivada de la ley es no dañar a otro. Y la segunda se refiere a todas esas obligaciones que ustedes conocen más que yo. Pero que si existiera un conflicto, yo estudiaría muy puntillosamente para responsabilizarlos. Me refiero a todos aquellos reglamentos administrativos que en función de su profesión ustedes están obligados a conocer y a aplicar. Fíjense que no solo enfatizo que ustedes están obligados a aplicar, sino que están obligados a conocer. Especialmente
En este sentido creo que es el artículo 1277 del Código Civil y Comercial, que indica, lo voy a leer textualmente porque me conozco bastante el código, pero no de memoria todos los artículos. El artículo 1277 del Código Civil y Comercial indica que el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Las normas administrativas muchas veces cambian de ciudad en ciudad, de región en región, de año en año, y son los profesionales de cada área quienes no solo mejor las conocen, sino quienes están obligados a conocerlas imperativamente. Y acá aplica especialmente lo que decíamos al inicio. Puede haber algunas normas que hoy no se aplican y no pasa nada, hasta que pasa. Las sociedades tienen procesos complejos y en algún momento aquello que dejó de ser reprochable comienza a ser reprochable. En el caso de ustedes, bueno, no es de técnicos, pero se refiere a la construcción, hace aproximadamente 20 años ocurrió un evento que nadie pensó que podía ocurrir, que fue el desalojo de una torre de edificios entera. Fue una demanda que inició una persona que después fue presidente del Colegio Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería, contra el Estado municipal, porque no se habían aplicado las normas de construcción sismo resistente en la ciudad de Neuquén. Y bueno, el edificio estaba construido y habitado hacía tiempo, y sin embargo la justicia ordenó el desalojo de todos los departamentos de esta importante obra, algo que nunca hasta entonces se había visto, aún cuando esa norma que fue invocada en ese momento existía desde tiempo antes. Entonces, en el MARC nosotros estábamos diciendo que dentro de la responsabilidad civil hay básicamente dos subclases. Aquella responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato y la responsabilidad derivada del incumplimiento de la ley. Y dentro del concepto de ley yo les di dos ejemplos, porque hay un montón de obligaciones que imponen la ley. El primer ejemplo es la obligación básica de no dañar a otro, y el segundo ejemplo es la observancia de todos los reglamentos administrativos relativos a la profesión de una persona. Volviendo un segundo al primer ejemplo, que es el incumplimiento de un contrato, para evitar desinterpretaciones, yo les quiero aclarar que el contrato no es un papel escrito, porque muchísima gente, yo creo que la gran mayoría de los técnicos o de los ingenieros con los que yo he tenido trabajo así profesional como abogado, me plantean que hay contrato o no hay contrato según que tengan un papel escrito y firmado por las dos partes, el comitente y el contratista, o el comitente y el prestador de servicio. Eso es un error. El contrato es un concepto ideal o inmaterial. Es como el 1. Si yo escribo en un papel un 1, eso será un 1, pero no es el 1. El 1, el 2, el 3 son conceptos ideales que no existen en la materialización jurídica de las cosas, sino que uno las va reflejando en distintos casos, ¿no? Y podrá escribir un 1 rojo, un 1 verde, un 1 marrón, pero ese 1 rojo, o ese 1 verde, o ese 1 marrón no es el 1. Eso es un 1 escrito. El concepto de 1 es matemático y no se define por si es verde, rojo, marrón, en este ejemplo que yo estoy dando. Lo mismo ocurre con el concepto de contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes con una finalidad económica. Muchísimas veces este acuerdo de voluntades, que eso es el contrato, que es un concepto inmaterial, muchísimas veces este acuerdo de voluntades se formaliza y se instrumenta en un papel que tiene 23 cláusulas. Y a eso también se le llama contrato. Pero esto escrito podrá ser una materialización del contrato, o un contrato si ustedes quieren utilizar esa terminología, pero el concepto de contrato y después de responsabilidad contractual es mucho más amplio. Cada vez que hay un acuerdo de voluntades, aunque sea verbal, aunque sea tácito, hay un contrato. Y entonces, cualquiera de las dos partes que intervino en este acuerdo verbal o en este acuerdo tácito, o sea, por comportamientos materiales solamente, cualquiera de las dos partes puede exigir a la otra la responsabilidad por incumplimiento contractual. El ejemplo más común de probar, acreditar que ha existido un vínculo contractual entre dos partes es ese papel firmado, que muchos llaman contrato. Ese es el ejemplo más común y está bien, y sería muy bueno hacerlo.
Pero hay otros modos de probar que ha existido el contrato. Por ejemplo, la emisión de facturas y pago de facturas. Hay muchísimas relaciones contractuales que únicamente se acreditan con la emisión de una factura mensual y el pago de una factura mensual, o si es para una obra determinada, la emisión de una factura y el pago de la obra. Cuando uno contrata la construcción de una mesa a un carpintero, que es una obra, el carpintero hace la mesa, yo le pago el dinero y si me da una factura, la factura, por ejemplo, es la prueba de nuestra relación contractual. Entonces tengamos en cuenta que cada vez que hay un acuerdo de voluntades, aunque sea verbal o aunque sea tácito, que es por comportamientos materiales inequívocamente interpretados, existe un contrato. La mayor hipótesis de responsabilidad civil de un profesional proviene por incumplimiento de un contrato. Muchas veces uno también tiene responsabilidad por incumplimiento de la ley, no por incumplimiento de un contrato, pero en general esos incumplimientos más bien derivan del mero hecho de ser ciudadano y de caminar por la calle y de estar en sociedad, más que específicamente de ser profesional. Entonces, mayormente, pero no únicamente, mayormente la responsabilidad de los profesionales deriva de los incumplimientos contractuales. Yo creo, si no hablé muy rápido y no hablé mal y no hablé aburrido, que ya deben tener en claro que la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato se da en cualquier hipótesis en que un técnico incumple un contrato. Cualquier aspecto del incumplimiento de un contrato genera responsabilidad por incumplimiento contractual, que, insisto, además de generar responsabilidad civil, a veces puede tener incidencia en la responsabilidad penal por ser constitutivo de una estafa o por ser constitutivo de un estrago, ¿no? Cuando la ruina de una obra mata a varias personas. Y además puede tener este mismo incumplimiento contractual incidencia en la responsabilidad administrativa y que el Tribunal de Ética de un colegio profesional llegue al extremo de cancelar la matrícula. Acá yo organicé algunos ejemplos posibles, porque el mundo es muy grande y cambia todos los días encima, y entonces uno no puede tener una enumeración exhaustiva de todas las hipótesis, ¿sí?, posibles de un incumplimiento contractual. Entonces organicé algunas de las más típicas que se pueden presentar. La primera hipótesis de responsabilidad por incumplimiento contractual se da en el caso de la violación de una oferta o presupuesto. Yo voy a tratar de ser bien claro y por ahí perder profundidad en esto, pero espero ser claro. Hasta hace pocos años, toda la responsabilidad contractual de los técnicos se reguló por el Código Civil. Y el Código Civil establecía que solamente había responsabilidad contractual si previamente había un contrato celebrado entre las partes. Más adelante se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor, que arbitra un grupo de defensas mayores a las que tiene el comitente en el Código Civil. Cuando este comitente, que encargó, por ejemplo, la fabricación de 4 sillas de calidad a un carpintero de calidad para su casa, o la construcción de una mesa, o eventualmente la construcción de una vivienda, si este comitente enmarca su relación en el régimen del consumidor, entonces el técnico que ha construido esa obra estaría en curso en el mayor régimen de protección que establece la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa del Consumidor. Y hay dos diferencias básicas que establece la Ley de Defensa del Consumidor, dos principales y después otras más derivadas, que establece la Ley de Defensa del Consumidor con respecto al Código Civil. La primera es el sistema de gratuidad y con un procedimiento administrativo conciliatorio
a favor del consumidor. Entonces, si el comitente, la persona que los contrató a ustedes para hacer una mesa, para hacer una silla, para hacer no sé, un equipo informático determinado, dice que es consumidor y puede marcarse bien en el régimen del consumidor, puede recurrir al organismo de defensa del consumidor, que tiene amplias potestades para imponer multas y otras sanciones al técnico, en este caso, que actúa como proveedor. La segunda consecuencia de aplicación del régimen de defensa del consumidor, la ley 24240, es que el plazo de prescripción es bastante más largo que en el Código Civil para los casos de daños en las obras o vicios ocultos, o cualquier otro incumplimiento contractual. La tercera consecuencia es que hay una inversión de la carga de la prueba. En el Código Civil, si un comitente dice el constructor empleó materiales de mala calidad, es el comitente el que tiene que probarlo. En cambio, en el régimen de defensa del consumidor hay una regulación que establece una inversión de la carga de la prueba, según el cual es el proveedor o el técnico, en nuestra hipótesis, quien debe acreditar que ha hecho correctamente su prestación, porque se entiende que el proveedor tiene mayor capacidad para realizar esas medidas probatorias que la que tiene el consumidor. Y hay otra diferencia muy importante con respecto al Código Civil, que es el de la oferta o presupuesto. La Ley de Defensa del Consumidor trae una norma, que es el artículo 8, que establece que la oferta realizada mediante una divulgación con algún grado de masividad integra el contrato. Entonces, si cualquier técnico publicita de cualquier modo, por redes sociales, en el diario, por carteles, que realiza determinadas obras con determinadas características por tal precio, y luego celebra un contrato con una persona para realizar esa obra y le cobra un 20% más, diciendo que no, pero lo que pasa es que esa publicidad no se aplica en este caso porque había vencido hace 2 días antes de que firmáramos este contrato, o se aplicaba únicamente para la zona del norte de Neuquén y esta obra se realiza en el sur de Neuquén, o lo que fuere. Bueno, ese criterio se estima inválido. Establece la Ley de Defensa del Consumidor que el contenido de las publicidades o anuncios masivos integra el contrato, de modo tal que el contrato que firme un técnico contratista con un consumidor, que en el Código Civil se llama comitente, ese contrato se presume integrado con esa oferta pública, y cualquier cláusula de ese contrato que se oponga a la oferta pública, la cláusula del contrato es inválida y se integra con el menor precio que puede tener la oferta pública o la mayor calidad de arquitectónico, de materiales que estaba mencionada en la oferta pública. Hemos visto entonces que hay algún grado importante de diferencias entre el régimen del Código Civil y el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor respecto a la responsabilidad del constructor de una obra, cuando el que recibe la obra es un consumidor. Algunos de ustedes pueden estar pensando, no, pero yo escuché, a mí me dijeron que a los profesionales no se les aplica el régimen de defensa del consumidor. Sin embargo, el artículo 2 de la ley 24240, que yo lo pondría acá, pero si quieren después lo vemos, para no hacer lío con la metodología esta de compartir pantalla. El artículo 2 del régimen de defensa del consumidor establece que están exentos de la ley los profesionales liberales, están exentos de la ley 24240, del régimen más estricto en contra del proveedor y más favorable al consumidor. Están exentos del régimen de defensa del consumidor los profesionales liberales que tienen título universitario y que tienen la obligación de matricularse en un colegio profesional. Entonces se ha sostenido que los técnicos que no tienen título universitario, que solo tienen título terciario o de nivel medio, no están excluidos de la ley 24240, porque solo excluye a los profesionales con título universitario.
Y entonces los técnicos pueden ser condenados y perseguidos y enjuiciados en el marco más estricto de la ley 24.240 de defensa del consumidor. Y además, también se ha sostenido que esta exclusión del artículo 2 se refiere a los profesionales cuando actúan casi como un empleado con su sola fuerza de trabajo. Pero cuando un profesional organiza una empresa de servicios, por ejemplo, técnicos asociados de Juan Carlos Fernández, ahí ha interpretado el organismo de defensa del consumidor que técnicos asociados alude a una empresa, que no solo se limita a la actividad profesional del profesional solo, y que entonces resulta aplicable la ley de defensa del consumidor. O sea, que aun cuando se tratara de un profesional universitario, si ejerce su profesión de un modo corporativo o asociativo o empresario, sería aplicable la ley de defensa del consumidor. Esto es debatible en la interpretación jurídica, no obstante, doctrina importante sostiene lo que acabo de decir y la jurisprudencia administrativa local toma este criterio que yo acabo de indicar. De modo tal que, en principio, uno debería contemplar que el régimen de defensa del consumidor es aplicable a los contratos que celebren los técnicos. Después, esto uno lo tiene que hacer cuando celebre el contrato. Después, si surge algún litigio, uno tendrá que posicionarse en la posición contraria y decir, no rige el régimen de defensa del consumidor, sino el Código Civil, porque yo, si bien no soy profesional con título universitario, tengo título terciario que se asimila, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, por supuesto, todos esos temas necesitan estudio para comprenderlos acabadamente y después mucho debate. Por ahora, la idea es dejar una primera inquietud respecto al cuidado que hay que tener por los técnicos respecto a la posible aplicación de la ley 24.240 y a la violación de la oferta o presupuesto cuando uno realiza un contrato. Muy rápidamente les explico también, y si hubiese interés en otro momento o en el espacio que nos quedaría para charlar, también constituye una causal de responsabilidad civil por incumplimiento del contrato el mero atraso. Cuando uno, en lugar de terminar a los 2 meses, termina a los 4 meses y entrega la obra, generalmente no hay problemas. Pero el Código Civil establece que en ese caso hay daños moratorios, entonces el comitente bien podría reclamarle los daños por los 2 meses que se atrasó la entrega de la obra. Un daño típico en la construcción de una vivienda son los 2 meses de alquiler que esta persona tuvo que pagar en otro lugar porque no se pudo venir a vivir a su casa. La tercera hipótesis de incumplimiento contractual es ya no el incumplimiento que se llama relativo, o sea, cuando uno se atrasa en los plazos, sino cuando uno incumple totalmente la prestación y no la hace. En ese caso, lo que uno debe entregar es el daño resarcitorio, el daño por la falta total de ejecución de la obra. Con respecto al incumplimiento absoluto de la ejecución contractual, un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es cuando el profesional, el constructor, acredita que el contrato se ha cumplido. Y esto vale para una vivienda o para la entrega de un estudio de impacto ambiental o cualquier otra obra inmaterial. Establece el Código Civil que el cumplimiento de un contrato de obra se acredita, no es muy clara la terminología, pero bueno, se acredita con la aceptación. Y estrictamente debería distinguirse entre la recepción provisional y la recepción definitiva. Para estar totalmente protegidos, es recontra sugerible que el profesional en algún momento realice el acta de recepción definitiva, que es el único elemento que acreditaría el cumplimiento de la ejecución contractual. Mientras no existe ese acta, el comitente les podría plantear a ustedes una inejecución absoluta del contrato. Y por último, el incumplimiento de los reglamentos administrativos previsto en el artículo 1277 es causal también de incumplimiento contractual. Si ustedes entregaron una obra, hubo aceptación recepción primero provisional y después definitiva, y
no hay ruina en principio porque la obra no se cae, pero a los 2 años viene el municipio y la clausura totalmente porque esa obra no fue construida de acuerdo a determinados reglamentos administrativos que pretendían garantizar la seguridad de la obra. En ese caso, es un caso de asimilación a ruina, ¿sí? Porque la obra se torna disfuncional y entonces ustedes, el técnico, tendría responsabilidad por incumplimiento de los reglamentos administrativos en el marco del contrato. Y muy rápidamente, para terminar, en el punto 3, en el marco de la responsabilidad penal, yo les recuerdo que los tipos penales existentes en el régimen jurídico argentino se dividen en tipos penales o delitos dolosos o culposos. Los delitos dolosos son aquellos que uno comete con la intención de cometerlos. Yo mato a Pedro porque lo quiero matar y entonces lo mato. Yo ahí cometí un homicidio doloso porque lo hice queriéndolo hacer. En cambio, los delitos culposos son aquellos que uno comete sin querer hacerlo. Yo, el ejemplo clásico, que es el homicidio culposo por accidente de tránsito, yo voy andando por la calle y piso a una persona nada más alejado de mi voluntad, que yo quería tener una jornada tranquila, armónica, y me enganché en un problema de 6 años de juicios, ¿no? Yo de ningún modo quise matar a esa persona, pero la maté. En ese caso hay un homicidio culposo. La distinción básica entre los delitos, entonces, entre delitos dolosos y delitos culposos. En relación al ejercicio profesional, es un poco difícil imaginar delitos dolosos. De todas maneras los hay. Por ejemplo, la estafa. La estafa es dolosa. Yo voy a poner un solo ejemplo acá. El artículo 173 dice: se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, o sea, de 1 mes a 6 años, el que defraudare a otro la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de un contrato de un título obligatorio. Si un constructor se obliga a realizar una obra de determinada calidad o con determinada sustancia y no lo cumple y se le entrega finalmente un acta de recepción definitiva y se le entrega al comitente diciendo que hizo esa obra con esa calidad y se desaparece y más tarde se acredita que hubo una defraudación en la calidad, ahí se comete un delito de estafa. En este ejemplo que yo estoy poniendo, el profesional, el técnico, hizo todo esto queriéndolo hacer. Entonces es un delito doloso. No son tan comunes entre las personas y entre los profesionales los delitos dolosos. Sin embargo, sí son comunes los delitos culposos. Porque este concepto de culpa, de que hice algo sin querer hacerlo, a su vez se subdivide en 4 hipótesis. Este concepto de sin querer hacerlo. Yo maté a alguien porque se derrumbó un edificio que yo construí, pero sin querer hacerlo, se divide en 4 hipótesis posibles: imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos a su cargo. Fíjense que la culpa en derecho penal, insisto, se divide en 4 posibilidades: la impericia, la negligencia, la imprudencia, la negligencia, la impericia en su arte o profesión y la inobservancia de los reglamentos a su cargo. Las últimas 2 hipótesis, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos a su cargo, son especialmente aplicables a los profesionales. No digo casi exclusivamente porque los reglamentos los tienen los funcionarios públicos que no son profesionales, también tienen que aplicar reglamentos, ¿no? Pero estas 2 últimas son fuertemente aplicables a los profesionales liberales. Y la mayor parte de los delitos que cometen los profesionales liberales son por impericia en su arte o por inobservancia de los reglamentos a su cargo. Un solo ejemplo, porque no nos alcanza el tiempo, en el caso de la construcción, sí, de obras, materiales. Ahí se reorganizó. El artículo 189 establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas
causare incendio u otros estragos. Si el hecho o omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte a alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. Este tipo del estrago culposo, que fue el que se utilizó acá en el caso de la Cooperativa Obrera en la ciudad de Neuquén Capital, es uno de los más comunes. Y en el ámbito entonces del derecho penal resulta muy relevante enfatizar que en la comisión de los delitos generalmente lo que existe es culpa y no dolo, y dentro de la culpa estos dos grandes medios, posibilidades comisivas, que es la impericia en su arte o profesión, que es un concepto genérico y alude a las reglas técnicas, que no tienen por qué estar escritas en normas jurídicas, y la inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. Esto que acabamos de ver en estos creo que 40 o 50 minutos, son elementos básicos e iniciales para comenzar a comprender la responsabilidad profesional y en este caso los técnicos. Cada uno de los puntos que desarrollé requiere, por supuesto, mayor profundidad y análisis de cara a un caso concreto que cualquiera de ustedes pudiese tener. En función del tiempo, yo culmino en este momento y si existe la posibilidad quedo abierto a charlas o a consultas o a preguntas y si no, nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo que me brindaron en el Colegio de Técnicos. Quedo ahora disponible. Bien, bueno, muchas gracias Juan Carlos. Vamos entonces a dar inicio a la ronda de justamente consultas. Cada profesional va a poder ir levantando la mano o escribiendo sus consultas. Vamos a comenzar con Germán, que había levantado la mano al inicio de la charla para que pueda hacer su consulta, así que a partir de este momento, Germán, vamos a habilitar tu micrófono, ¿sí? Bien, ahí ya te dimos el permiso para que puedas utilizar tu micrófono, Germán. Aguardamos tu consulta para Juan Carlos. Hola, buen día, Juan Carlos. Habla Germán. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Hola. ¿Sí? Hola, buen día. ¿Sabes que mi consulta incurre en qué ocurre en el caso de un profesional, por ejemplo, que presenta documentación sabiendo que no tiene las incumbencias y por algún error administrativo de una institución, se otorga el visado igual? Bien, yo lo voy a leer. No sé si me escucho claro. Yo te escucho perfecto, pero estoy ok. viendo. Ya que quiero leer un artículo y no quiero equivocarme. Está bien, perfecto. Todo, Carolina, para organizar el tiempo de todos, es las 11:15. Nosotros nos damos hasta las 11:30, ¿te parece? ¿Y están de acuerdo? Por la organización del tiempo de todos, que tal vez tengan también otras actividades, y si hubiese más interés, organizamos otro encuentro. ¿Les parece bien que pongamos como máximo 11:30, Carolina? Sí, no hay ningún problema. Damos hasta las 11:30, 11:35. Bueno. Y de esa manera dejamos unos 15, 20 minutos para consultas. Claro. Bueno, Germán, en el ejemplo, ¿ahora vos me escuchás bien, Germán? Perfecto. Bien, en el ejemplo que vos pusiste, vos planteás que el profesional sabe que no tiene incumbencia suficiente, ¿no? Claro. Bien. Que cometa un error un tercero, en este caso la autoridad administrativa, es irrelevante. El artículo 247 del Código Penal, todas las normas están sujetas a interpretación y además en el derecho penal, en el proceso penal, en el proceso de aplicación de las normas penales, existe un principio que se llama principio de oportunidad procesal. Y a veces entonces los fiscales, en función de este principio de oportunidad procesal, persiguen algunos de los hechos denunciados y otros no los persiguen porque no tienen recursos humanos suficientes. Entonces se ven obligados a jerarquizar las denuncias y determinar cuáles van a perseguir y cuáles no, en organización de la política criminal que ellos han determinado. Entonces, yo te voy a indicar la norma ahora, ¿no? Después hay que analizar el ámbito de la dimensión sociológica.
El artículo 47 del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. O sea que no poseer el título o no poseer la autorización o matriculación es un delito contemplado en el artículo 247. Mejor dicho, ejercer un acto sin poseer el título o ejercer un acto profesional sin poseer la autorización correspondiente sería delito. Y en segundo lugar, ese artículo indica que será reprimido con multa el que públicamente llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieran. La segunda parte pena el arrogarse grados académicos o el arrogarse títulos profesionales, con independencia del ejercicio de la profesión o no. Entonces, en el ámbito penal, en el marco del artículo 247, podría existir la posibilidad de denuncia de esa persona que ejerce, como indica acá, el acto propio de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, o sea, una incumbencia profesional determinada, sin poseer el título que lo habilite. Nosotros, para tu pregunta, vos dijiste, ¿qué pasa si una persona hace esto? Entonces la respuesta tiene que estar orientada a ver qué pasa en cada uno de esos tres ámbitos de responsabilidad: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. En el ámbito de la responsabilidad penal, como ya indicamos, podría ser denunciable penalmente. En el ámbito de la responsabilidad administrativa, o sea, la sanción que pueden imponer los colegios profesionales, por cómo vos me lo estás planteando, más o menos parecería ser que este profesional sabía que no tenía incumbencias profesionales. De todas maneras, no sé, se tiró un lance, ingresó determinados documentos en el colegio profesional, el colegio profesional por un error, en tu hipótesis, lo visó o lo habilitó, y entonces esta persona pudo ejecutar un trabajo. Así planteado, lo que hizo el profesional es inducir a error a la entidad pública que lo debía controlar. Y entonces es sancionable no solo por haber realizado un acto profesional sin tener las incumbencias profesionales suficientes, sino por haber inducido error a la autoridad administrativa para lograr cometer su objetivo. Y en el ámbito de la responsabilidad civil, si la realización de ese acto de ejercicio profesional sin tener incumbencias profesionales suficientes causa un daño, porque este es un requisito de la responsabilidad civil, un daño o la posibilidad de un daño, tendrá que reparar pecuniariamente a la contraparte. Esta es la respuesta general que yo te daría a tu pregunta. Me gustaría saber, en primer lugar, si fui medianamente claro y me entendiste, y en segundo lugar, si a partir de esto tenés mayores consultas o inquietudes. Sí, lo comprendí. Y mi última consulta sería cuando se firma documentación. He escuchado, que no tengo la real certeza, ¿no?, si infiere firmar con algún tipo de tinta, es decir, tinta azul o tinta negra, o es indistinto cómo firmen las partes un documento. Bueno, lo que yo te diría rápidamente es que es indistinto. Encima de esa pregunta ahora es como que está perdiendo virtualidad, porque todo va enderezado hacia los documentos digitales, donde hay la firma digital, o los documentos electrónicos. No obstante, en el mundo que se está yendo, donde se firmaba hológrafamente, sea de puño y letra, algunos reglamentos administrativos exigían que la tinta utilizada tenía que ser siempre del mismo color, algunos azul u otros negro, para mantener, digamos, una prolijidad mínima en las actuaciones o en el expediente, ¿sí? Porque si no, uno podría firmar con rojo, otro con amarillo, otro con verde. Es una cuestión de decoro y prolijidad del expediente. Pero cada vez que uno habla de una obligación, lo más importante es ver cuál es la sanción por el incumplimiento de esa obligación.
Cuando hay una norma jurídica donde dice se debe firmar siempre con tinta azul, y luego en ningún lugar se establece cuál es la sanción por el incumplimiento de esa obligación, tal como está prevista, estrictamente no estaríamos en el ámbito de una obligación porque no hay sanción o no hay imperatividad. Lo más importante siempre en todas las prohibiciones o en todas las imposiciones de deberes es ver cuál es la sanción por el incumplimiento. Porque, a ver, por ejemplo, uno puede tener la obligación de firmar con tinta azul, pero si firma con tinta negra tiene que pagar una multa de 2 caramelos. Esa norma lo que te está diciendo es firmar con tinta azul y si te piden pagar 2 caramelos. En cambio, si la norma dice es obligatorio firmar con tinta azul y si se firma con tinta de otro color produce la nulidad de todos los escritos presentados, entonces un abogado presentó una contestación de demanda y después resulta que es nula porque firmó con tinta de otro color y se anula y entonces como que uno no contestó la demanda, ahí la sanción es gravísima y esa es una obligación en serio o una obligación fuerte. En los reglamentos administrativos conocidos, la sanción por firmar con otro color, si lo prevé el reglamento está bien y hay que cumplirlo, pero la sanción sería la atestación o obligar a presentar el escrito nuevamente con otro color, o sea que la sanción es mínima. No obstante, si una autoridad administrativa te exige a vos como profesional que tenés que firmar con determinado color, vos como profesional actuante ante esa administración deberías cumplir, porque es un requerimiento jurídicamente válido. Y la administración, si vos no lo cumplís, podría aplicarte las sanciones que ellos estiman, que puede ser una multa o puede ser obligar al desglose y que se presente el mismo escrito sin perder los derechos, o en fin, la sanción que se establezca en el reglamento administrativo pertinente. Bien, perfecto, Juan Carlos. Vamos con otras consultas, tenemos unas 5 consultas más. Bien, paso a leértelas. Martín consultó, no sabemos si Martín está conectado, déjame que lo chequeamos. Sí, está conectado, perfecto. Bien, Martín consultó, dijo, buenos días Juan Carlos, consulta. Siendo que nos capacitamos, pagamos y damos tiempo a nuestra profesión como técnicos en seguridad e higiene, y firmamos un contrato en donde dice que nuestra labor en la empresa es técnico superior o técnico en seguridad e higiene, ¿por qué es que figuran en nuestros recibos de sueldo de algunos clientes como Tecpetrol, Pluspetrol, etcétera, oficial especializado? Tengo más de 8 años de experiencia en el rubro y siempre fue así. En los yacimientos de Neuquén, ¿por qué no se nos reconoce nuestra profesión? ¿Dónde estaría la ilegalidad? ¿Por qué si estamos dentro del colegio de técnicos no pelean para que nuestra profesión figure como técnico en seguridad e higiene en nuestros recibos de sueldo? Bien. La pregunta o el enunciado es un poco largo. En primer lugar, la respuesta básica a la pregunta es que lo que Martín vos estás planteando en derecho es un incorrecto encasillamiento convencional. Lo que está incorrecto y que vos estás criticando es el modo en que el convenio colectivo de trabajo, que los agrupa, incorpora tu actividad profesional, la categoría en que la incorpora. Podría existir también la hipótesis de que el error no estuviera en el convenio, sino que la empresa, al momento de hacer tu recibo de haberes inicialmente, analiza la tarea específica que vos realizás y dice, según el convenio, debe estar en esta categoría, según el convenio, Martín tiene que estar en esta categoría, cuando estrictamente deberías estar en otra categoría del convenio que está correcta. Entonces, estarían estas dos hipótesis, que sea el convenio colectivo el que esté mal, porque no jerarquiza adecuadamente a las profesiones, y no distingue entre las profesiones, entre los agrupamientos profesionales, técnicos y administrativos, que son los agrupamientos básicos de los convenios colectivos de trabajo. O podría, la otra hipótesis podría ser que el convenio esté bien y lo que esté mal sería tu encuadramiento convencional específico en tu recibo de haberes respecto al convenio que es correcto. Pero en cualquiera de las dos hipótesis, y como vos lo planteás, no está cuestionada la extensión de tus incumbencias profesionales. Entonces, la discusión
es estrictamente de derecho laboral. Y el ámbito laboral es un ámbito de luchas constantes y luego de congelamiento de lo ganado en esas luchas constantes. Lo que queda congelado en un convenio colectivo de trabajo diciendo que la realización de determinadas actividades profesionales o técnicas tiene este encasillamiento y ganan este sueldo, eso queda congelado después de una lucha que sea en el ámbito de la paritaria, ¿sí? Entonces, la discusión para que la actividad técnica o profesional que vos realizás sea encasillada de un modo u otro dentro de ese convenio colectivo es una discusión que tiene que darse dentro de la paritaria, donde las dos partes intervinientes es el gremio y es la parte empresaria. Vos, además de ser profesional o técnico, sos empleado, por lo que estás diciendo, y por ser empleado tenés una participación sindical garantizada constitucionalmente. Y es en el ámbito de esa dimensión de la participación sindical que debería darse esta discusión, si efectivamente es como vos decís que hay un error en la confección del convenio colectivo de trabajo o en el recibo de haberes que no incorpora correctamente una categoría adecuada del convenio colectivo de trabajo. A lo que yo acabo de decir, vos estás incorporando que entendés que los colegios profesionales debieran tener una política pública de intervención en las negociaciones colectivas de trabajo para que todos sus matriculados tengan una adecuada categorización convencional. No es algo común, o sea, los colegios profesionales no intervienen en ninguna rama de ese modo, ni los ingenieros con respecto a, o sea, ni los colegios de ingenieros con respecto a los profesionales de ingeniería, en los mismos tipos de empresas que por ahí trabajas vos, ni los abogados, bueno, los médicos tienen otro régimen disciplinario. En fin, la propuesta que vos estás haciendo es desde un punto de vista, revolucionario en el sentido de discordante con la regularidad de lo que existe hoy en día. Yo nadie me lo planteó, nunca lo pensé en profundidad, pero la pregunta no es estrictamente de legalidad, sino de política, ¿no?, de defensa laboral, en donde vos estás planteando que los colegios profesionales, de aquellos que deben estar matriculados para ejercer una relación de dependencia, bueno, que los colegios profesionales tengan algún tipo de intervención en la discusión paritaria. Esas cuestiones podrían ser analizables y generarían una revolución, como te digo, una modificación en el modo en que hoy se organizan las discusiones paritarias. Pero bueno, habría que pensarlo, por supuesto. Perfecto, bueno, clarísimo, Juan Carlos. Vamos entonces con la consulta de Claudio García, quien consulta respecto del delito culposo. Dice, a los técnicos de seguridad e higiene, ¿hasta dónde nos incluye? Nosotros somos asesores, ¿no ejecutamos? Bueno. La pregunta es genérica. La respuesta en este momento puede ser genérica o va a ser genérica, y ante un caso concreto hay que, o sea, luego de ocurrido un siniestro, hay que analizarlo bien finito, ¿no? Tu pregunta en este momento está enderezada a la prevención, posiblemente, de la generación de un siniestro y de la responsabilidad penal. Hay que ver, hay que hacer dos análisis con algún grado de estrictez. Te queda claro, y les queda claro a todos por la pregunta que haces, que si se produce, vamos a poner un ejemplo, una muerte por incumplimiento, bueno, una muerte por una ruina o por un siniestro que está relacionado con el incumplimiento de una norma administrativa de seguridad e higiene, o dicho de otro modo, que se acredita que si se hubiese cumplido esa norma, no se hubiese ocasionado este siniestro. Hay un primer análisis para hacer, que es ver
el técnico cuál es la extensión de sus incumbencias y el licenciado en higiene y seguridad cuál es la extensión de sus incumbencias profesionales como profesional. En segundo lugar, cuál era la extensión de su dominio, su esfera de dominio real en la empresa cuando ese hecho ocurrió. Pero con criterio, con este segundo punto quiero decir que por más que una persona tenga incumbencias profesionales suficientes para ejecutar, suponete, o incluso para asesorar con carácter vinculante, si luego dentro de su empresa su ámbito de dominio no llegaba realmente hasta esa extensión y tenía otras funciones u otras posibilidades, en la medida en que no tenía ámbito de dominio, no podía ser prudente o no podía predicarse de él la pericia en su arte o profesión, o no podría decir que él incumplió un reglamento administrativo porque, insisto, no estaba dentro de su esfera posible de acción o de dominio. Pero, como criterio general, justamente, tanto en higiene y seguridad como en construcción, son numerosos los reglamentos administrativos que hay que cumplir y una gran parte de la profesión se endereza a cumplir reglamentos administrativos. Entonces, la base del análisis sería que el acaecimiento de un siniestro que está causalmente relacionado con el incumplimiento de un reglamento administrativo en tu disciplina, haría esto en una estrategia y análisis de un abogado, de una persona, haría presumir que podría en forma importante existir responsabilidad penal, ¿no? Y para enervar eso habría que profundizar esto que vos estás indicando, que no llega a, que tu esfera de dominio no llegaba a controlar ese extremo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque no es solo, o sea, no tener esfera de dominio no quiere decir que uno no ejecuta, porque si uno se demuestra que asesora, yo por ejemplo asesoro también, yo soy abogado y yo asesoro, pero en un 90% de las veces lo que yo sugiero es prácticamente una decisión de la autoridad administrativa. Entonces, mi asesoramiento está nuclearmente enraizado con la ejecución que se tome. Y si se acreditara que esa ejecución de cualquier tipo de actividad o esa omisión en cualquier tipo de actividad está relacionada con tu asesoramiento, podría existir responsabilidad profesional. Penal, responsabilidad profesional penal. Bien, gracias Juan Carlos. Vamos entonces con la consulta de Martín Torres. Martín dice, en su experiencia, ¿el número de penas por impericia o desconocimiento de reglamentos referentes a instalaciones eléctricas ha aumentado o no? ¿Y de qué depende? En mi experiencia, el número de... ¿Me la podés preguntar de vuelta, por favor? Sí, dame un segundo, Juan, ahí ya repetimos. Si en su experiencia el número de penas por impericia o desconocimiento en los reglamentos de instalaciones eléctricas ha aumentado o no y de qué depende. En mi experiencia el número de penas, porque la persona que pregunta no está hablando de las denuncias, sino de las condenas efectivas. Y calculo que se refiere a las penas en el ámbito penal, del derecho penal, y no de los tribunales de ética. Entonces, interpretada de este modo la pregunta, el número de condenas penales es por casos de impericia profesional son relativamente bajos. Pero yo no haría ese análisis. El tema es que ocurre. Y cada tanto hay una condena de ese modo. Las condenas penales en Argentina son muy bajas. No obstante, la persona que es condenada, la única vez que es condenada, eso le sirve para toda la vida y a esa persona no tiene sentido hablarle de estadísticas, porque por más que le diga que esa persona cayó en el 1% de las que son condenadas y que tuvo que estar 10 años preso y perdió la matrícula y su familia su hijo no pudo seguir estudiando, etcétera, etcétera, lo relevante para esa persona es ese punto y no las estadísticas.
Entonces, voy a dividir la respuesta en dos partes. Estadísticamente, las condenas penales en Argentina son bajas, comparadas con las denuncias, ¿no? Son bajas. Y particularmente por impericia en el arte y en profesión, en su arte o en su profesión, también son bajas. Ahora, la segunda parte de la respuesta. Para mí eso no tendría relevancia. Vos lo preguntás porque le das relevancia y está bien, y por ahí en otro momento podríamos ver por qué. Desde mi perspectiva y desde mi estrategia organizativa, trato de evitar toda la posibilidad de ocurrencia de esa hipótesis. Y cuando ocurren, destruyen la vida de todas las personas, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios. Lo que ocurre en la grandísima mayoría de los casos que yo conozco es que personas que sistemáticamente han incumplido un reglamento administrativo y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, un día pasa. Y ese día se le destruye la vida para siempre. Y la aplicación de estos tipos culposos está directamente asociada en la vigencia sociológica, que es lo que vos estás preguntando, a daños importantes, grandes, en el patrimonio o en la vida de las personas. Lo que ocurre es que en el patrimonio no existen los daños dolosos, los daños culposos. Entonces, fundamentalmente en la vida de las personas, cuando hay muertes o cuando hay lesiones culposas, ahí se interpreta con un criterio bastante favorable a la víctima la impericia en el arte o profesión o el incumplimiento de los reglamentos administrativos. Y por incorrecta aplicación del régimen de instalaciones eléctricas, yo no conozco ningún caso. Tal vez tu pregunta, no sé si es que está orientada a sostener que los reglamentos que regulan esa disciplina más por ahí, que son disfuncionales o que son totalmente seguros, y por eso me lo estás consultando. Pero concretamente y específicamente, en mi experiencia no existen casos de condena penal por incumplimiento de reglamentos administrativos eléctricos. Bien, gracias Juan Carlos. Vamos entonces con la consulta de otro profesional. Florencia Godoy consulta: ¿quiénes son los responsables de enviarnos las actualizaciones de los reglamentos vigentes para poder tener conocimiento de los mismos? O si esos reglamentos para nuestra profesión son los que están cargados en la página del consejo correspondiente y nosotros mismos deberíamos estar pendientes de los cambios o modificaciones de los mismos. Bueno, esa pregunta es muy simple para contestarla y muy profunda en sus implicancias. El derecho argentino, igual que todos los derechos de todo el mundo, tiene una norma que establece que todo el derecho se presume conocido. Nadie puede conocer todo el derecho. Y es probable que ustedes tampoco puedan conocer todos los reglamentos administrativos específicos de su disciplina que se aplican en determinada zona geográfica, o como vos estás planteando, hay veces que en algún momento deben estar desactualizadas porque necesitas cómo te actualizás y cómo haces para conocerlo, lo que estás preguntando. Entonces, la realidad social es que nadie puede conocer todo el sistema normativo y, en segundo lugar, que justamente por eso existe una norma en el derecho argentino, en el Código Civil, que dice que el derecho se presume conocido por todos, desde el momento de su publicación en el boletín oficial. Sin esta norma, sin esta presunción jurídica, no podría funcionar esta herramienta que es el derecho en ninguna organización social. Porque cualquier responsable, una persona que mata a otra, podría decir: yo no sabía que hay una norma que me impide matar a otro. Una persona que incumple un contrato podría decir: yo no sabía que hay una norma que me dice que yo tengo que cumplir los contratos. Entonces, todos nosotros, hasta un chico que tiene discernimiento, de 10 años, 11 años, se presume que conoce todo el ordenamiento jurídico argentino. Y eso evita debates como los que vos estás planteando. Entonces, nunca
una persona podría plantear: yo no conocía una norma. Desde que se publicó en el boletín oficial se presume conocida. Y ninguna persona podría plantear que no lo conocía, y menos un profesional podría plantear que no conocía una norma relativa a su profesión. Lo que sí es cierto es que muchas veces los organismos públicos no son tan correctos en la publicación de las normas en el boletín oficial. Entonces hay ocasiones en donde los municipios, especialmente los municipios chicos, emiten reglamentos administrativos en cualquier materia, no necesariamente en lo que a ustedes les preocupa, y no se publican en el boletín oficial. Y bueno, y todos lo cumplen porque me dijo el intendente, me dijo mi amigo que trabaja en la mesa de entrada, que esta norma existe, y la van cumpliendo. Pero no es una norma jurídicamente obligatoria, sí es un reglamento general y no fue publicado en el boletín oficial. Dicho de otro modo, si está publicado en el boletín oficial, no podés alegar el desconocimiento de esa norma. Y agrego algo más: todo lo que acabo de decir se refiere a los reglamentos administrativos o normas jurídicas. El incumplimiento de los reglamentos como una de las causales de culpa en el derecho penal. Pero hay otra causal de culpa, o de otra hipótesis de culpa, que es la impericia en el arte y profesión. Y ser perito en tu arte o profesión no solo alude a las reglas administrativas, sino también a aquellas reglas técnicas. Aquellas reglas que uno debe conocer porque está actualizado en el ejercicio de su arte o profesión. Y ahí uno también podría discutir que si cómo las conozco o no las conozco, pero si de algún modo se acreditara en un juicio que la comunidad técnica o la comunidad científica aceptaba estas reglas del buen arte o de la buena profesión y vos no las cumpliste, ya no por incumplimiento de los reglamentos administrativos, sino por impericia en tu arte o profesión, o dicho de otro modo, por incumplimiento de las reglas técnicas aceptadas por la comunidad técnica o científica, por eso existiría también culpa. Perfecto, gracias Juan. Bueno, nos quedan 2 consultas. Vamos con la consulta de Pablo, que consulta: ¿cuál es la problemática más común en el caso de obras civiles que puede realizar un maestro mayor de obras? ¿Y cuál es la resolución común en el caso de que todo el litigio no llegue a juicio? Bueno, ¿me repetís la primera parte, por favor, Carolina? Sí, dice: ¿cuál es la problemática más común en el caso de las obras civiles que puede realizar un maestro mayor de obras? Las hipótesis de conflictos más importantes se refieren, o más importantes no, más comunes, que son las que está planteando la persona que está preguntando, son de fuente contractual por incumplimiento de la calidad de la obra. Especialmente en los técnicos, en las obras grandes hechas por ingenieros o de envergadura internacional, los contratos de obra pública, esta hipótesis no se presenta. Yo estoy respondiendo cuáles son los conflictos más comunes en los contratos individuales entre un técnico y un comitente común de la ciudad, por un precio en dinero y la construcción de una obra. En ese caso, las mayores diferencias y las mayores fuentes de conflictos son las relativas a la calidad de la obra. Porque, en principio, con el plazo no hay problemas porque o está claro en el contrato por escrito o está claro que no estaba claro. Quiero decir, las dos partes se dan cuenta en un momento determinado que no habían sido claros en los plazos, entonces en ese momento lo formalizan por escrito y el conflicto se resuelve de ese modo. Pero el mayor conflicto es por la calidad de la obra cuando ya fue construida, que querían determinada calidad arquitectónica o determinada calidad de materiales por un precio determinado y eso no se cumplió. Yo lo que más comúnmente he visto yo, porque son juicios que yo he llevado y veo en la jurisprudencia de Río Negro y de Neuquén, es una falta de acuerdo de buena fe entre las dos partes sobre cuál era la calidad de la obra comprometida. En mi experiencia, el técnico de buena fe manifestó que iba a hacer esto y la otra parte de buena fe entendió que iba a ser una cosa distinta.
y cuando la obra está avanzada o está terminada, surgen estas discusiones que derivan de una dificultad de entendimiento técnico. Entonces, para superar esto, lo mejor es hacer un contrato lo más claro posible en cuanto a la calidad de la obra convenida y garantizarse que la otra parte le quede bien claro qué es lo que yo estoy prometiendo, qué obra y con qué tipo de materiales. Una vez surgido el conflicto, si esto va a la justicia, todas las interpretaciones se entenderían en contra del profesional, porque el profesional, aún al momento del contrato y antes, tiene la obligación de ser claro, ¿sí? Y de informar al comitente. Entonces, si el comitente dice que entendió una cuestión distinta o que del contrato no surge lo que está diciendo, la carga es en contra del profesional y el profesional en ese caso, depende, lo más probable es que tenga que indemnizar si hizo con una calidad inferior la diferencia de calidad o cualquier otro daño que se hubiese producido. Y un tercer caso, asociado con el segundo, ya no se refiere a la calidad sino al precio, que más o menos es lo mismo. Porque acá, en este tercer caso, lo que el profesional dice es, sí, el contrato dice que era 10.000 pesos, pero era 10.000 pesos con determinada calidad de ladrillo, determinada calidad de instalaciones, y resulta que después la esposa del comitente o el hijo del comitente dijeron que no, que en lugar de esta calidad pusiéramos esta, y bueno, yo le puse esta calidad, o hiciéramos unos pocos más metros cuadrados, y bueno, y yo lo hice, pero ya no era por ese precio. Entonces, en esta tercera hipótesis, en mi experiencia, se discute el precio también por una falta de buena fe, de inteligencia y de acuerdo, de entendimiento y de acuerdo entre las dos partes, referido a cuál era la calidad comprometida y a la obra comprometida por ese precio. Bueno, estos son los casos más comunes de conflictos en obras relativamente chicas, como las que nosotros vemos en este ámbito, ¿no? Perfecto, gracias Juan Carlos. Bueno, nos queda una consulta, pero bueno, Julieta sumó una consulta que me parece que es importante que la podamos responder. Vamos primero con la de Martín, que estaba antes. Martín Barahona consulta, en relación al artículo 1270, sobre aceptación de la obra y o entrega de una obra encomendada, ¿cuál es el plazo que existe de responsabilidad civil sobre la obra encomendada? El artículo 1270 regula la aceptación de la obra. Entonces, lo que Martín debe estar consultando es qué ocurre si luego de aceptada la obra hay defectos ocultos o ruina. Entonces, creo que es esa la consulta. Yo creo, claro, no alcanzamos a verlo ahí. Una vez que se entrega la obra, conviene, si uno es bien finito y organizado o tiene miedo de la contraparte o es una obra muy grande, distinguir, ¿no es cierto?, entre la recepción provisional y la recepción definitiva. Partimos de la base en la pregunta de él que ya se ha producido la recepción definitiva y entonces los únicos tipos de vicios que pueden ocurrir son los vicios ocultos, que son aquellos que existen pero que el comitente no pudo verlos o constatarlos al momento de la recepción definitiva, o el caso de obra en ruina. Los vicios ocultos son nada más que vicios ocultos cuando su entidad no tienen la aptitud de afectar la solidez o la funcionalidad de la obra. Si esos vicios ocultos producen la ruina de la obra, ya no se aplica el régimen de los vicios ocultos, sino el régimen legal de la ruina. Entonces, para aquellos vicios efectivamente existentes, que son ocultos, entonces, porque no pudieron ser constatados al momento de la recepción definitiva, pero que no tienen aptitud y no han causado la ruina de la obra, en ese caso hay un plazo de caducidad de 3 años de la recepción.
dentro de ese plazo de 3 años, cuando se produzca el conocimiento del vicio, dentro de los 60 días debe denunciarlo el comitente al constructor de la obra y al año iniciar la acción judicial. Entonces, si la aparición del vicio es posterior a los 3 años, o si una vez aparecido el comitente no realiza la denuncia dentro de los 60 días, o si una vez aparecido y realizada la obra la denuncia dentro de los 60 días, no se inicia la acción judicial en el año, queda extinguida la responsabilidad del constructor. Otra hipótesis es la de la ruina de la obra. En el caso de que esos vicios que existían, porque en el caso de obra en ruina estamos hablando de vicios o defectos que existían al momento de entrega de la obra, pero que se manifestaron posteriormente y que causaron la ruina de la obra. En ese caso el plazo de caducidad es de 10 años y una vez producida la ruina, o sea, la ruina se tiene que producir en el plazo de 10 años, y una vez producida la ruina, el afectado tiene 1 año para iniciar la acción judicial. Si se produce la ruina luego de 10 años, o si producida la ruina se inicia la acción judicial después de 1 año, queda liberado de responsabilidad del constructor. Con respecto al concepto de ruina, es importante destacar que no es solo que la obra se cae. El desplome, o sea, la falta de solidez de la obra, es el caso, intuitivamente más común de ruina. Pero hay un segundo caso muy importante de ruina, que es la falta de funcionalidad. Una obra que está totalmente en pie y sin embargo es disfuncional para aquella finalidad para la que fue construida, también sería un ejemplo de ruina. Por ejemplo, no fue lo que ocurrió, pero el edificio que yo les dije de la ciudad de Neuquén, donde se inició una acción judicial en un determinado momento planteando que había sido ejecutada la obra sin respetar los reglamentos de sismoresistencia. La justicia cautelarmente ordenó el desalojo y después se permitió la nueva ocupación, ¿no? Pero supónganse que en ese juicio, en forma definitiva, la justicia hubiera dicho que por incumplimiento de las normas sobre protección de sismoresistencia está permanentemente afectada la solidez de la obra, entonces no puede ser habitada. En ese caso, aun cuando la obra nunca se cayera y pasaran 2 siglos y estuviese ahí, como hay una hipótesis de falta de funcionalidad de la obra, o sea, nunca pudo ser afectada aquello por lo cual fue construida, se asimila a ruina. Entonces, una primera aclaración es cuál es el concepto de obra en ruina. Y la segunda es que es muy importante, ¿ante quién debe responder el constructor cuando hay ruina de una obra? Antes, únicamente, como era un contrato, uno tiene que responder ante el que lo contrató. El constructor nada más tenía que responder ante el que lo contrató. Sin embargo, ahora el Código Civil establece que hoy el constructor tiene que responder ante el que lo contrató y también ante el nuevo adquirente. Si el departamento, la casa, ya se hubiese vendido a un tercero y bajo la titularidad de este tercero se produce la ruina, el constructor debe responder ante ese tercero. Y del mismo modo que se amplía lo que se llama la legitimación pasiva, o sea, quién tiene que responder, también está ampliada la legitimación, del mismo modo que se amplía la legitimación activa, o sea, quién puede reclamar, que es tanto el comitente original como el nuevo adquirente de la obra. También se amplía la legitimación pasiva, o sea, quién debe responder. Acá no sé si se amplía, sino que se regula más claramente y se indica que no solo en caso de obra, de ruina, no solo responde el constructor, sino también el subcontratista, el proyectista y el director técnico según la causa del daño. Entonces hay que analizar en cada caso cuál fue la causa del daño para determinar quiénes son responsables, ¿sí? Si la causa del daño proviene nada más que de un incumplimiento durante la etapa de la ejecución de la obra, posiblemente únicamente sean responsables el constructor y el director técnico. Ahora, si la causa del daño proviene de un problema de diseño de la obra, es probable que sea responsable el proyectista, pero también el director técnico y el constructor, porque estas dos personas tienen el deber de informarle al comitente sobre
cualquier irregularidad en el ejercicio, en los materiales, o en el proyecto, o en el plano, o lo que fuere. Entonces, si incumplió con su deber de información, el director técnico o el constructor, o el representante técnico en su caso, también tendrían responsabilidad en caso de ruina. Y por último, con respecto a este tema de la responsabilidad de ruina en obra, es muy importante aclarar que no exime de responsabilidad al constructor, al subcontratista, al proyectista y al director el vicio del suelo ni el vicio de los materiales. El suelo, si es proveído por el comitente, e incluso los materiales, si son proveídos por el comitente y son de una calidad inadecuada, no eximen de responsabilidad al constructor, porque éste tiene la obligación de informar al comitente sobre la falta de aptitud o del suelo o de los materiales para esa obra. Y entonces, si la obra se arruinó por vicio en el suelo, por vicio de los materiales, es claro que hubo o falta adecuada de pericia del técnico que no constató la calidad adecuada de los materiales o del suelo, o si no, directamente casi dolo, porque sabiendo que era inadecuada la calidad, igual siguió adelante con la obra. Bueno, no era esta estrictamente la pregunta que hizo Martín, pero desarrollé todo el punto relativo a los vicios. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, vamos con la última consulta de Julieta. Julieta consulta. Dice, cuando una empresa privada solicita un servicio de seguridad e higiene, toma un técnico para este servicio y le piden que también realice los informes medioambientales de los incidentes o accidentes que pudieran llegar a producirse, y que luego se lo envíe a un licenciado en medio ambiente que se encuentra en la base de Neuquén. Pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el técnico? Porque sabemos que no es nuestra incumbencia ni el alcance de nuestro título, pero si uno no lo hace, los echan. ¿Y cuál es la responsabilidad sobre el licenciado? Bien. Todos sabemos que hoy una gran parte del ejercicio profesional está proletarizado. Muchos trabajamos como empleados con un sueldo y sufrimos en muchos aspectos. Yo soy empleado de la universidad, por ejemplo, en una parte de mi vida. Sufrimos todo lo que sufren todos los empleados, o pasamos por todo lo que pasan todos los empleados en una relación laboral. Ahora bien, más allá de esa constatación sociológica, el régimen jurídico de los profesionales es muy estricto, digámoslo así, en contra de los profesionales. Ser profesional no es ser un empleado de una zapatería que vende zapatos. Cuando uno invoca un ejercicio profesional y realiza algo con invocación de su grado académico, digamos, genera mucha confianza en la sociedad. No es lo mismo que firme un documento María Pérez, empleada administrativa de Mesa Entradas, que el documento lo firme Carla Ramírez, técnica en higiene y seguridad. Lo que dice ese documento, aun si tuviera las mismas letras, firmado por Carla Ramírez, tiene un sentido totalmente distinto a lo que firmó esta otra persona. Las profesiones son generadas y desarrolladas en todas las sociedades para ejecutar tareas especialmente calificadas, especialmente importantes y especialmente riesgosas para una sociedad. Si en el caso de ustedes tienen un título de técnico en higiene y seguridad y para ejercer esa profesión tienen que estar matriculados, porque la ley presume que lo que ustedes hacen afecta el interés público de un modo tan profundo que se requiere el control de una entidad pública, un control que no se refiere, por ejemplo, en un profesor de filosofía, ¿sí? O en un licenciado en ciencia política que escribe artículos de opinión en el diario. Esas personas pueden hacer y manifestar sin un control estatal fuerte. Pero en cambio, lo que hace un médico, lo que hace un abogado, lo que hace un ingeniero, lo que hace un técnico según las disciplinas, se considera tan importante socialmente y tan fuerte la confianza puesta por toda la sociedad en esos profesionales, que se regula
con una intensividad profunda, tanto en el aspecto académico, con el régimen de profesiones reguladas del artículo 43 de la Ley de Educación Superior y la intervención de CONEAU, como una vez recibidos en el aspecto profesional con la intervención de los colegios profesionales. Y cuando, en este esquema, cuando un profesional dice algo en el carácter de profesional, le está diciendo a la persona que le está escuchando que con todas las garantías que el Estado le da a su título a través del título regulado y a su matriculación a través del colegio profesional, el comitente, la persona que lo está contratando, puede estar seguro de esto aun cuando no entienda nada. Y la seguridad de ese comitente se pone en las manos del profesional, sea un médico, sea un dentista, sea un abogado, sea un ingeniero o sea un técnico en higiene y seguridad. De ese modo, la primera parte de tu pregunta, vos o la persona que pregunta, invocando tu título, solo tenés habilitación solamente para realizar lo que está dentro del ámbito de tus incumbencias profesionales. Si vos haces algo invocando el carácter profesional que no está dentro de tus incumbencias profesionales, es ilegal. El ejemplo que vos planteás, vos estás diciendo, en otros términos, yo soy un empleado que me obligan a firmar esto y si no firman me echan, pónganse, o me obligan a hacer esto y si no lo hago me echan. El ejemplo no es tan distinto al de un contratista que necesita comer también y contrata la ejecución de una vivienda chica, con provisión de materiales por parte del dueño de la obra. Y el dueño de la obra le aporta materiales de una calidad determinada que son muy endebles para la obra que se quiere realizar. Bueno, este profesional tiene la obligación de informarle al dueño de la obra que con esos materiales no puede construir y no construir además, cortar el contrato, extinguir el contrato por culpa del dueño de la obra, si es que tiene que realizar algo que no corresponde al correcto ejercicio de la profesión. Y si este profesional dijera, bueno, pobre tipo, no tiene plata y capaz que estos materiales por ahí aguantan más que un soplo de viento, lo hacemos, y aparte él me está diciendo que lo haga, él es responsable, después más vale que no me venga a chillar si la casa se cae con el primer viento que viene, yo lo hago como él me dice. Bueno, como dice el Código Civil, aún en caso de vicios en la calidad de los materiales, aportados por el dueño de la obra, hay responsabilidad del constructor por ruina, sin que pueda considerarse causa ajena los vicios en la calidad de los materiales. Por eso, es cierto que hoy muchos profesionales estamos proletarizados, pero aún así estamos obligados a actuar solamente dentro de nuestras incumbencias profesionales. Y dentro de nuestras incumbencias profesionales tenemos una especie de superioridad técnica respecto a nuestro empleador o a la persona que nos manda o nos instruye. Todo esto que yo acabo de decir es la hipótesis en la que vos sos contratada para realizar algo en el ámbito de tus incumbencias profesionales y después te dicen de paso, si querés mantener el trabajo, realiza esto que está fuera de tus incumbencias profesionales. La respuesta es que no lo podrías hacer, no lo deberías hacer y que la responsabilidad tuya es muy grande. Ahora, si tu hipótesis es que vos haces lo que entra dentro de tus incumbencias profesionales y lo firmás como tal, y luego lo que haces para el área de no me acuerdo cómo era, si era de medio ambiente. De medio ambiente, si lo que haces es la mera tarea de un escribiente o de recolección de información y la ponés y la firma otra persona, ahí vos no estás actuando como profesional, porque vos no estás firmando e invocando tu carácter profesional para hacer eso. Todos los profesionales tienen colaboradores que actúan de compiladores de la información, de organización, y después le ponen su firma, asentando ahí su responsabilidad profesional. Entonces habría que ver cuál es la tarea específica que a vos te reclama. Probablemente vos tengas que firmar y realizar actividades en tu calidad de técnica de higiene y seguridad, y además, sin firmar, te requieran que hagas algunas otras actividades, recolección de información, para elevar al licenciado en medio ambiente, que es el que firma. Si es así, no estaría estrictamente en juego una cuestión de responsabilidad profesional, porque vos no estás firmando nada más allá de tus incumbencias profesionales.
y lo que vos estarías haciendo se asimilaría a una recolección de información que podría ser cualquier otra persona aún sin título, me imagino o pienso. Pero lo que ahí tal vez vos podrías plantear es una cosa que no tiene nada que ver con la responsabilidad profesional, sino que es con el derecho laboral. O sea, si tu contratación en el marco de un convenio colectivo determinado era para determinada tarea y te piden que hagas otra tarea, vos podrías plantear que no corresponde a tu categoría convencional. Pero bueno, eso puede tener consecuencias, sobre todo en épocas de falta de trabajo, ¿no? Y si no respondí, no fui claro o no entendí la pregunta, Carolina, vos o la persona que estaba consultando, que me reconsulte y vemos. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias, Juan. De momento, ahí dice Julieta que ha sido todo muy claro y ya no tenemos más consultas. Sí, aprovecho a hacerte extensivo el saludo y el agradecimiento de todos los matriculados que han ido escribiendo por el chat, agradeciendo la respuesta a las consultas y la claridad en la explicación. Así que bueno, damos por concluida la parte del webinario en la que vos exponés y realizás las respuestas a las consultas, así que ya te liberamos y vamos pasando a la encuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos los matriculados y las matriculadas que han intervenido por compartir un tiempo de su vida con nosotros, y a ustedes, al Colegio Profesional de Técnicos, por la convocatoria. Muchas gracias, Carolina, y hasta la vista.